a comenzar a hablar acerca de la fe y lo vamos a hacer durante 3 encuentros. Para eso comencemos leyendo el capítulo 12 del libro de Génesis. Capítulo 12 del libro de Génesis. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Vamos a detenernos aquí en la lectura. Ahora yo dije, vamos a hablar de la fe, y comencé a leer la historia de Abraham. Y creo que la mejor forma de hablar acerca de la fe es comenzar por la historia de Abraham. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla de Abraham como el padre de todos los creyentes. Lo dice en la carta a los Romanos. Y después es más específico: padre de todos nosotros. Quiere decir que la paternidad de la fe se la está atribuyendo a Abraham. Ahora uno dice, ¿por qué padre de la fe? Bueno, porque Abraham es el primer hombre del cual tenemos memoria y que registra también la palabra de Dios, que siguió todo un itinerario de fe que tiene que ver con nuestra vida y con la vida de todos los que se acercan a Dios en todos los tiempos. Él era un pagano, se convirtió al Señor y comenzó una nueva vida. Ahora siguió el mismo camino que seguimos nosotros. A través de todos los tiempos, cuando alguien pone su fe en Jesucristo, allí comienza una nueva vida. Y nosotros lo vemos acá, que él creyó lo que Dios le decía, que también flaqueó en algún momento en su fe, que también cayó y también se levantó y siguió adelante. Toda la experiencia de fe se puede conjugar en la vida de Abraham. El punto de partida de la vida de fe es esa salida que él hace de la ciudad de Ur de los Caldeos. ¿Por qué? Porque Dios le dijo algo. Ahora nos gustaría saber muchas cosas. Cuando uno lee ese pasaje dice, ¿cómo se lo dijo Dios? ¿De qué manera le habló Dios? ¿Cómo vivía él allí en Ur de los Caldeos? ¿Dios mismo se lo comunicó a él o directamente, indirectamente? ¿Llegó por un proceso racional a entender que Dios tenía un llamado para él? Por otro lado, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿aceptó de buen grado la decisión o Dios tuvo que insistir mucho? ¿Tuvo oposición de la familia y tuvo que convencerla o no? Son todas preguntas que surgen porque la curiosidad humana no tiene límites y la Biblia guarda un silencio total sobre esto. ¿Por qué ese silencio total? ¿Por qué no tenemos certeza de ninguna de estas cosas? ¿Por qué Dios guarda silencio al hacer escribir el libro de Génesis? Porque eso tiene una importancia irrelevante. Nosotros a veces le damos mucha importancia a todo eso que es tangencial. Lo importante en la fe es que hayamos llegado a la fe. Llega el niño, llega el adulto, llega alguien en medio de una crisis, otro en medio de la rebeldía se quiebra y llega a la fe. Cuando uno lee a Abraham, uno no sabe nada acerca de él. Y entonces no puede identificarse más que con una sola cosa. Él es un hombre que le creyó a Dios y comenzó a caminar por el camino que Dios le había trazado. Y creo que esto es un hombre de fe. Alguien que oyó la voz de Dios y que comenzó a caminar en el camino que Dios le había trazado. Y por supuesto, cada uno de nosotros vive la experiencia en una forma diferente. El apóstol Pedro en su primera carta dice que debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Y esta palabra es una palabra maravillosa, las muchas formas que tiene la gracia de Dios a llegar a nuestra vida. Y seguramente si todos los que en este momento están escuchando contaran su experiencia y pudiéramos juntarlas a todos, veríamos que cada uno recibió la gracia de Dios en una situación diferente, en un momento diferente, en una edad diferente. Y lo mismo sucede en la palabra de Dios. Samuel es llamado por Dios cuando era un niño y Moisés es llamado por Dios cuando es un anciano, tiene ya 80 años. Ahora uno dice Samuel y Moisés, y los dos cumplieron una obra maravillosa. Moisés guiando al pueblo para que saliera de Egipto. Samuel haciendo girar la historia de Israel en medio de la anarquía para establecer la monarquía. Son hombres que en su tiempo hicieron lo que tenían que hacer y sin embargo la fe llegó en diferentes momentos de su vida porque Dios, la gracia de Dios es multiforme, tiene muchísimas formas de llegar hasta nosotros. Pablo a los romanos dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No le podemos preguntar a Dios. Lo que sabemos es que se produjo un cambio y un cambio notable. Él vivía en Ur de los Caldeos, hace 4000 años, en las riberas del Éufrates, en un pueblo absolutamente pagano que creía en la astrología. Todavía están las ruinas de la ciudad de Ur. En el medio de la ciudad de Ur está el Sigurat, ese monumento religioso y además astronómico, donde se mezclaba la fe con la astrología. Está allí, en el medio. Quiere decir que la gente creía en todo eso. Y Abraham, junto con su familia, creía también en eso. Fíjense lo que dice Josué en el discurso al finalizar su libro. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Lo que quiere decir que Abraham servía a dioses extraños, vivía esa vida. La fe es un cambio que tiene que afectar directamente la vida. Abraham no decía, bueno, yo antes creía en una forma, ahora creo en una forma diferente, o antes veía las cosas de una manera y ahora las veo en una manera distinta, o ahora estoy pensando en una forma distinta. Él manifestó su fe en un cambio de vida. No fue un cambio de religión, no fue un cambio en la forma de ver las cosas, fue un cambio en la forma de vivir. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, corta con tu pasado. Corta con todas estas cosas perniciosas que tienes alrededor. Corta con el politeísmo. Corta con estas costumbres de adorar a los astros y de creer que los astros son los que manejan nuestra vida. Y empezó a caminar por el camino de la fe. Y no fue fácil. Tuvo que cambiar de geografía, tuvo que cambiar de hábitos, tuvo que cambiar de amistades, tuvo que cambiar de vocabulario, cambió de vida. Porque la fe produce eso. Que cuando Cristo viene a nuestro corazón, nuestra vida entera cambia. No sabemos cuánta incomprensión tuvo alrededor o si todo el mundo lo miró admirado. Pero eso no interesa. Lo que interesa es que él se encontró con el Señor y eso cambió su vida. El apóstol Pablo, cuando habla a los corintios y mira a la iglesia en Corinto, él la conocía muy bien, él dice, ustedes eran fornicarios, adúlteros, ladrones, borrachos, estafadores, idólatras, avaros, maldicientes. Esto eran algunos de ustedes. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Un cambio total en la vida. En la carta a los Efesios dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Un cambio de vida. A los tesalonicenses dice que los que están alrededor, ellos mismos, dice, cuentan cómo os convertisteis, qué cambio hubo en la vida de ustedes, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. La fe es eso. Cuando llegamos a Jesucristo tiene que producirse un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestra forma de ser. Si nuestros hábitos, nuestros sentimientos, nuestras reacciones, nuestra forma de hablar, las compañías siguen siendo
las mismas y perniciosas, entonces no ha pasado nada en nuestra vida. La fe está muerta. La fe viva es la que produce cambios, cambios en los hábitos, cambios en los sentimientos, cambios en las reacciones, cambios en las amistades, porque uno saca las malas compañías, aquellos que lo influencian mal, cambios en el vocabulario. Esa fe es una fe viva, es la fe que transforma, es la presencia de Jesucristo. Dios llamó a Abraham y le concedió a Abraham la valentía de cambiar, de salir, de romper y de empezar una nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida de aquel que encontró al Señor, que encontró en el Señor la esperanza, que encontró en el Señor una visión de que va a venir la bendición a todas las naciones y a través mío ese cambio fundamental es lo que lo convierte en padre de la fe. De allí está Abraham, el que vivió en la gran ciudad de Ur de los Caldeos. Y en medio de la tierra prometida, él pone una tienda y pone un altar. Y está diciendo, ahora yo siento que en mi vida soy un peregrino. Soy un peregrino. La tienda se desarma y se arma en cualquier lugar. Pero ahora también siento que mi vida se está apoyando en este Dios al que estoy adorando. Esto es lo que produce la fe. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.